Hola chicos, bueno, mi nombre es María Eugenia Bustos Rosas y el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo las leyes de tránsito o el reglamento de tránsito en cuestión de ambulancias. Como tal, bueno, dentro de mi localidad que viene siendo el estado de Guanajuato, lo indagué, no hay muchas, pues cambios. Hay unas cuantas estipulaciones como todos, pero así grandes lineamientos no, ya que creo que aquí se basa mucho en el aspecto de que ambulancia, uno pues parte de las unidades de protección civil o bomberos, sus camiones y todo eso, vienen siendo al final de cuentas vehículos a lo mejor de cargas más de mayor densidad o dimensión, a cuestión de los carros que usualmente vemos. Fuera de ahí no siento, o no, lo que demuestran no hay un gran cambio en ese aspecto. Las únicas dos cuestiones es que en primera las ambulancias o el cuestión o todos los elementos o las unidades que se dedican a prestar servicios en ese aspecto de brindar el apoyo o atención en cuestión de salud a las demás, a la sociedad en común o en general, por decirlo así, pues debe de portar unas placas especiales en ese aspecto para identificarlas cuando son de emergencias y cuando son unidades de uso común. No va a ser la misma placa de una ambulancia como la placa de un carro o del carro que llevemos. Como podemos observar en la imagen, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo es la forma en la que se presentan va a depender de cada estado. Eso ya es van a encontrar miles de ejemplos, pero si se llegan a notar en la parte de abajo, en medio, vienen servicios de emergencias. Eso todas las ambulancias lo tienen que tener como un distintivo. Hay algunas que incluso, como podemos observar, hay una cruz con el símbolo de la atención prehospitalaria. Es la diferencia entre una común y corriente, que a continuación estaremos viendo, que es una numerología muy diferente. Esa es una. La segunda es que usualmente se cree que al momento de ver unas sirenas, suponemos es policía, es bomberos, protección civil, los ministerios, lo que le quieran poner ahí el título, incluso ambulancias. Pero hay una diferencia, es el color de las sirenas y, perdón, de las torretas y los tonos que se manejan de las sirenas, tanto para policía de tránsito como policía, ya sea policía, aquí se maneja como tránsito, policía municipal y todo eso, deben de portar los colores en cuestión de las torres, bueno, sí, de las sirenas, deben de ser azules y rojas, tienen que ser, aquí va de tajón para todas, si hago un paréntesis, es que tienen que ser luminosas. Eso sí, y usualmente se da mucho cuando es en noche y ya sea en calle o en carretera, sea más fácil de identificarlos, entre comillas, porque no, hasta donde yo siento que no hay un gran conocimiento, no se ha indagado mucho en eso, entonces mucha gente lo llega a desconocer, pero en ese momento ya sabes ubicarlo, y si se llega en cualquier incidente o se les llega un reporte, se encienden y ya nosotros orillarnos o tomar dentro de las prevenciones para darles paso cuando se acude un servicio en cualquier dependencia que se esté tomando en este aspecto. Y bueno, regresando, entonces como tal, policía debe traer tanto sirena, o los colores tienen que ser luces tanto rojas como azules, y sí tienen que tener una cierta luminosidad. Hay una que otra, pero eso no, pues puede ser en algunos casos, no en todos, cuando las unidades de tránsito traen un color ámbar ligerito, o sea, puede ser rojo a azul y en medio un color ámbar, un color amarillito más o menos. Fuera de eso, nada más es eso lo que se dentro de las reglas de tránsito. Ahora, con la contraparte de ambulancias y todo eso, tanto ambulancias como bomberos y protección civil deben de traer solamente dos colores, que es el blanco y es el rojo. Y obviamente, como ya lo mencioné anteriormente, tienen que tener la misma luminosidad e intensidad. Ahora, anteriormente mencioné los diferentes tonos de sirenas que se deben manejar. No es lo mismo que vas a escuchar en una ambulancia, como la misma sirena para protección civil, como la misma sirena inclusive para tránsito, ni para bomberos.
por lo mismo de esto que ya mencioné, que si hay algún incidente, tanto de día como de noche, de hacerles paso, darles paso para que puedan acudir al servicio, pero dentro de eso debemos de saber conocer. A lo mejor es un poquito difícil pero sí se puede lograr indagándolo, simple y sencillamente. Ya no es tanto de meternos a tantos libros, ya es una pequeña indagación, y pues usualmente muchos lo que deberíamos de hacer, y me incluyo por generalizar, no porque no lo haga, sino deberemos en el momento que escuchar una sirena hacernos a un lado. Aquí, como podemos ver dentro de este ejemplo, estos son los tipos de luces que manejan lo que vienen siendo las unidades de policía, que traen la sirena roja, la sirena azul, la sirena amarilla o color ámbar como lo dictaminan, y la sirena blanca. Usualmente llegan a combinarlas entre ya sea la amarilla y la blanca, o la roja, azul y azul junto con la blanca. Esa es una. Posterior a eso, bueno, aquí está otra imagen más o menos para que se dé cuenta. Y aquí está lo del ejemplo de las ambulancias. Vienen siendo rojas y blancas, es las que se tienen que portar dentro de las unidades, ya sea ambulancias, bomberos y protección civil, son los que tienen estipulados este tipo de sirenas. Desafortunadamente hoy en día mucha gente no lo llega a hacer, y es donde se crea un poquito de conflicto o de cuestiones en ese aspecto. Entonces esas son las únicas dos cuestiones que yo encontré. Busqué más y no me aparecieron como tal, ya que, como lo mencioné al principio de este video, usualmente se les considera como un vehículo común y corriente. Sí se les dan un poquito de flexibilidades, pero no están estipuladas como tal, no están en regla, pero muchos policías, mucha policía precisamente lo suele permitir cuando se sabe que hay un servicio. O sea, la ambulancia viene con sirena, bomberos, protección civil, cualquier unidad que le quieran poner, y viene con sirena prendida, implica que hay un servicio, por lógica. Entonces, digamos, hay un poquito de flexibilidad, no mucha, pero si hay algo de flexibilidad en esas cuestiones de que si dan un servicio y dice, y en la esquina nada más es el lugar donde se pueden estacionar porque es cercanía o por los protocolos que se manejan, ahí es donde se tiene que poner la ambulancia, aunque diga prohibido estacionarse. ¿Por qué? Porque hay una cuestión y por los protocolos que se llegan a mantener. Igual en ciertas señalíticas que ahorita voy a estar mencionando con el paso del video. Fuera de eso, también en cuestión de cuando hay límites de velocidad, también hay un poquito de flexión. Tampoco es tanto de que lleguen a abusar. Ejemplos de los señalamientos. El primero es que viene siendo el alto. Realmente lo ubicamos cuando hay un doble cruce y tenemos que hacer el cruce de precaución, con precaución más bien dicho, y es un alto y es estar yendo de uno en uno. Usualmente la vemos cuando tenemos en los estacionamientos o lugares reservados para personas con diferentes capacidades, que viene siendo la placa de fondo azul con el símbolo o con la personita como simulando una silla de ruedas. La tercera señal que tenemos es la de prohibido estacionarse. Es cuando encontramos cocheras que nos dicen que hay esa entrada y salida, entonces podemos obstruir. Ahí es una de lo podemos encontrar. O cuando en la calle hay un límite y después de ese límite de estacionar, para poder estacionarse, continúa el de prohibido estacionar. El cuarto que aparece dentro de estos ejemplos es cuando hay un tope. Aquí usualmente no los ponen así ya cuando está el tope cerca de donde nosotros nos encontramos. Empieza a marcar que va a haber topes a tantos metros y podemos ver. La quinta que está usualmente la vemos cuando vemos la vialidad que tiene la calle, si es a la derecha, si es a la izquierda, o cuando es de doble sentido. Entonces por eso la simplifiqué en esta sola imagen. La sexta es la de no prohibido hacer vuelta en U, lo que conocemos como vuelta en U, o que vayamos a girar. Entonces eso también nos indica que no necesitamos permiso o podemos ocasionar si no hacemos caso. Podemos ocasionar un accidente si no hacemos caso en ese aspecto. Otra que sigue después es cuando hay una curva peligrosa o son curvas constantes. Usualmente lo vamos a ver en carreteras muy amplias, o donde sí se llega a ver un poquito, o puede que incluso en carreteras un poco de libre, las famosas carreteras libres, donde no hay casetas, donde está el tramo directo.
entonces también lo podemos encontrar. La antepenúltima es la clásica que vemos ya sea en ciudad, ya sea en carretera o en cualquier situación, la llegamos a ver y pues obviamente ya dependerá de cada carretera. Hay unas que dicen 100 kilómetros como máxima, 90, llega a variar, incluso en la ciudad nos vienen diciendo que es de 30 kilómetros la calle para evitar que le demos un acelerón. Y antes de concluir esta penúltima imagen, que es el cruce de peatones. Esto lo vamos a ver, se supone que también por eso están las franjas entre amarillo y blanco en el pavimento antes de hacer entronque o cuando estamos en calle y vemos el semáforo. Hay un espacio que está destinado a el cruce de peatones, pero esta es la señalítica que vamos a encontrar comúnmente. Y pues creo que esta está de más también, pero la considero como una señalítica. Son los 3 colores del semáforo. El rojo para estar completamente en alto, en precaución de que ya va a haber un cambio y él siga. Que tienes el flujo, la vialidad, lo más fluido que sea posible, aunque también hay que considerar que a veces no se puede tener el flujo constante que quisiéramos, ya que pues hay tráfico en otras calles o se entroncan y eso hace que se haga más lento, ocasiona un poquito de tráfico. Fuera de ahí no hay más. Entonces estas son las 10 señalizaciones que yo encontré, o bueno, que quise poner de ejemplo. Todo este aspecto, siento que sí hay demasiado, pues no hay demasiado cuidado y no hay demasiada más bien dicho, educación vial en este aspecto, ya que como lo he mencionado los ejemplos, hay mucha gente que no lo respeta, ni tanto como vehículo particular ni como personal que se dedica a la atención, porque como ya mencioné, hay muchos que se cuelgan y traen sus carros particulares y dicen, pues yo pertenezco, me lo puedo brincar, ya conozco a fulanito, me lo puedo brincar y ya me hace el favor o el paro, o como le quieran poner. Entonces siento que por ahí está un poquito mal. También siento que hay mucha gente que cuando vamos a los servicios, hay muchos que dicen, pues ya tengo la ambulancia, ya traigo aquí la unidad, puedo hacer y deshacer y quebrantar las leyes que me valen o las reglas de tránsito y me valen un cacahuate. Esto siento que a muchos dicen, no, pues es que estamos viendo la vida del paciente, sí, pero también tenemos que ver por nosotros mismos, cosa que muchos no hacen por llegar rápido y porque para que no se nos complique más la situación del paciente. Pero al final de cuentas, yo siempre lo he recalcado mucho, ¿de qué me sirve que ya, si el paciente ya está lesionado, ya para qué agravarle más sus lesiones y de todo, y para rematarla, sumarme yo como lesionado? Ahí estoy sumando más, cuando en lugar de hacerlo más chiquito, lo llevo a hacer así de grandote, cuando al principio era una cosita así chiquita. Entonces siento que eso es también algo que sí se debería de inculcar demasiado en esa cuestión, también tomarlo nosotros, no nada más como los vehículos, porque muchos nos quedan, es que el vehículo de adelante escuchó la sirena y no se hace un lado y no se hace esto y no se hace aquello, pero pues también no sabemos la contraparte, si ya tuvo una mala experiencia, si la gente de la unidad se colgó o de esa dependencia abusó del poder que se le porta al momento de usar un uniforme y por eso está exteriorizando su inconformidad, a lo mejor no de la mejor manera, pero eso llega a suceder. Y también con la contraparte de saber nosotros como personal que vamos a ir a atender a las personas, conocer bien qué y qué sí podemos hacer y qué no se debe hacer, tanto durante un servicio como fuera de. Entonces siento que esa es como que sí también una de las cuestiones que tenemos que hacer mucho hincapié en nosotros, tanto para crear conciencia como para las demás personas, como también para nosotros mismos, porque al final de cuentas no está nada más porque sí, no nada más tenemos que basarnos o enfocarnos en los protocolos que nosotros nos enseñan, sino también por este tipo de protocolos, este tipo de reglamentos que por algo se hicieron. Entonces siento que también es una parte donde tenemos que ensamblarla bien para dentro de nuestra enseñanza, de nuestro aprendizaje, para podernos formar como personas que vamos a estar brindando la atención en este aspecto de la salud, para evitar hacer más grande la situación que a lo que debe, y en lugar de solamente enfocarnos en un solo paciente o en una sola cuestión que nos esté presentando el caso.
Pues de entonces de eso sería todo de mi parte y espero que haya sido de su agrado.